Buenos días, compañeros, compañeras, camaradas todos. Estamos aquí el día de hoy en esta extraordinaria invitación que hace el Centro Internacional Miranda en la Cátedra Libre Antibloqueo para tratar este tema importantísimo, que son los 18 años del discurso del comandante Chávez en la ONU, el célebre Huele Azufre. Aquí estuvo el diablo aquí. Y bueno, es realmente un discurso extraordinario. Tenemos a la profesora Judy Valencia, profesora titular de la UCB en la Cátedra de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, amplia trayectoria. Estuvimos recientemente, el 8 de mayo, también en esta cátedra, por invitación de los compañeros de investigación, análisis, estudio de la Cátedra Libre Antibloqueo, tratando el tema de la tercera cumbre de las Américas versus ALCA, y por eso es tan importante que hoy, a 4 meses de esa disertación sobre las implicaciones del ALCA, se esté trabajando este tema que lo recoge también, que expone tan claramente nuestro comandante Chávez como una disyuntiva entre la hegemonía y la supervivencia, y empieza en esa Asamblea General recomendando el libro de Noam Chomsky. Así que bueno, estamos aquí el día de hoy, tenemos esta extraordinaria oportunidad para escuchar, para tomar dictado de estos hitos, porque además tenemos la oportunidad de escucharlo de una persona que forma parte de esos paridores, de esos hitos tan importantes, que no son otros que esa derrota de esa hegemonía imperial que es tan importante trabajar, llenarnos de argumentos, de herramientas para el pensamiento y para la acción política, para atacar la coyuntura en tiempo real. Entonces, bueno, sin más, les dejo a nuestra querida profesora Judy Valencia. Gracias, Ana, y gracias a los compañeros del CIN, que siempre me dan la ocasión de conversar con todos aquellos que escuchan y que prestan atención a la ruta Chávez, digamos así, porque es la ruta Chávez. A mí me pidieron que hablara sobre Todavía huele a azufre, pero yo siempre me salgo con la mía. Y voy a hacer eso, pero voy a hacer algo más. Chávez soy yo, Chávez eres tú, Chávez corazón de pueblo. Chávez coraza, todo lo dejó listo. Chávez señuelo cómplice. Lo miro, me miran, andamos en lo mismo. Tú también eres Chávez. El Chávez, y me pregunto, ¿cómo llega este Chávez a las Naciones Unidas en septiembre del 2006? Justo en campaña de reelección. Chávez, corazón del pueblo, llega guapo y apoyado, rumbo a la reelección. Ese Chávez que se atreve en Nueva York y ante el mundo a decir: ayer estuvo el diablo aquí, huele a azufre. Chávez tiene piel, intuición, palpita, pálpitos, es corazón, escucha, mira, piensa. No se guarda lo que piensa, lo va soltando, lo va diciendo. Dice lo que hace, hace lo que dice. Deja estelas, huellas, signos, mensajes, señuelos y tareas y compromisos.
Y diría en un momento, ya con 5 años en el gobierno, 2004, declaré el carácter antiimperialista del proceso constituyente bolivariano y asumo el marxismo. Ya tenía 5 años de gobierno, no fue en el primer momento. Un día yo escribí, y voy a leer lo que escribí, porque deja mucho del sentir o de lo que sentí estando con él. Y yo decía así, que las generaciones por nacer lo imaginarían invento, porque movía las entendederas de todos y de cada quien al tiempo y ritmo que abría las suyas. Todo a la vez, que hablaba hacía con todos, todos para ayer. ¿Por qué? Sabía lo mucho pendiente. De su cuerpo de morral sacaba un librito azul, denso. Ni él sabía, mas luego lo sabría, que en realidad como horizonte lo acompañaba las esperas acumuladas de Fidel, las multitudes alertas que lo intuían, porque era responsable del por ahora, la maña de su ritmo respondía a contraatacar a mayor ritmo que la ofensiva imperial y a los tantos pendientes que impulsaba a la misma vez. Allí yo rescato 2 cosas de Chávez que me parecen maravillosas: el ritmo del contraataque y el todo a la misma vez. Él hablaba de todo a la misma vez, esa es la vida cotidiana, y hablaba a ritmo de contraataque, porque el ataque imperial es diario y de a minuto. Era inverosímil, pero cierto. Y reconocía dónde habían estado sus ausencias, sus carencias. Y nos dice, yo lo he dicho y lo repito, él, Hugo Chávez del 2002, quedó para la historia. No voy a dejarme acorralar por nada ni por nadie. Estamos listos para emprender cualquier amenaza. Aquí denunciamos parte de las agresiones, especialmente después de aquella lección de amor que nos dio el pueblo venezolano, después de aquella lección de conciencia que nos dio el pueblo venezolano. Todo 11 tiene su 13. Después de haber seguido el mandato de Cristo, aquel de que si te dan por una mejilla, pon la otra, pero las 2 mejillas me las pusieron moradas, como el decir de Alí I. Entonces decidí asumir esta vocería a nombre de millones, señalando directamente al culpable. Se incrementan los riesgos de que el imperialismo de Mr. Danger, porque él antes de llamarlo diablo lo llama Mr. Danger, tomando de Gallego y de doña Bárbara. Mr. Danger acabe con mi vida. Toma el Mr. Danger de Gallego, de doña Bárbara, y será el diablo luego. Digo, la enmienda de febrero del 2009 fue riesgo de muerte. Y Chávez sigue señalando su ausencia, su carencia, y que nos dice, uno era un muchacho, uno era muy ingenuo, éramos cándidos como las palomas, nos faltaba la astucia de la serpiente. Eso lo reconoce Chávez en un discurso hermoso, maravilloso, del 14 de agosto del 2005, en la tribuna internacional antiimperialista que tiene lugar en el Poliedro. Era capaz de decirnos a viva voz el reconocimiento de sus carencias
de lo que no hizo y debió hacer y cómo lo entiende y lo asume. Pero para el 2004, la paloma iba forjándose en serpiente. Y el 16 de mayo del 2004, pocos meses del 29 de febrero del 2004, en el Jardín Botánico, confirma el carácter antiimperialista del proceso bolivariano. ¿Qué dice que otros dicen? Él nos dice que otros dicen. Ya vamos a ver cómo lo entiende y cómo lo contradice. Él dice que otros dicen que cuando cae el muro de Berlín y la Unión Soviética, el imperio de Occidente se siente dueño del juego. Un imperio menos malo, el del 91, que ahora venía de manera muy suave por Internet, como si nos estuviera hablando hoy, por Internet, por la bolsa de valores, por la deuda externa, por el Fondo Monetario Internacional, que no necesitaba invadir ni masacrar. Ese supuesto menos malo llamado neoliberalismo era la careta, el maquillaje, el enmascarado, cuando se ha dado cuenta que el modelo neoliberal ha fracasado, termina de quitarse la máscara y se nos presenta tal cual es: asesino invasor. Necesario en un reabordaje de este tema, hay una fecha que marcó la ofensiva imperialista, el 11 de septiembre del 2001. Y ya ahí estaba George W. Bush, que toma como excusa y arremete contra las Naciones Unidas. 7 meses después, el 11 de abril del 2002, dan el golpe. Fracasaron en abril del 2002, está hablando Chávez, fracasaron en abril del 2002. En los días memorables de diciembre del 2002, está hablando del sabotaje. Enero y febrero del 2003, sabotaje. Y van camino al referéndum. Nos está hablando en mayo del 2004, camino al referéndum. Y se pregunta, ¿qué hacer? Y vuelve de nuevo a confesarnos y dice: después de 5 años y 3 meses y un poco más, la revolución bolivariana entra en la etapa antiimperialista que ya había anunciado en el Jardín Botánico. Y se dice y nos dice, porque cuando él nos habla, se habla. No podemos permitir que nosotros nos vayan absorbiendo en el espíritu conservador, la mediatinta, el guabineo, o somos o no somos. Darle forma al concepto de defensa integral de la nación. Está hablando mayo 2004, justo cuando los paramilitares que los encuentran por el Hatillo. Darle forma al concepto de defensa integral. O sea, va a declarar y va a confirmar lo que ha dicho en el Botánico del carácter antiimperialista del proceso constituyente, pero no con cualquier cosa, sino que en el discurso es el discurso sobre la defensa integral de la nación. Y sigue diciendo, fortalecimiento del componente militar. Una praxis que hemos venido adelantando en estos años, en estos 5 años. Necesario es consolidarlo, profundizar la unión cívico-militar, la unión del pueblo con sus Fuerzas Armadas y la unión de las Fuerzas Armadas con su pueblo. Toca la médula del concepto de defensa integral. Mayo 2004. Todavía rumbo al referéndum. Justo después
del sabotaje petrolero. 5 años y más en el gobierno. Es importante porque eso nos dice que Chávez fue aprendiendo en la práctica y esa comprensión de la práctica lo llevó a saber cuándo, cómo y por qué profundizar el proceso constituyente y hacer uso de lo que le permite el proceso constituyente. Voy a señalar una cascada de acontecimientos que se suceden entre el 2004 y el 2006. Siempre pendiente que estoy hablando cuál fue y en qué consistió la fortaleza de Chávez para llegar un día 20 de septiembre del 2006 en la tribuna de Naciones Unidas y poder llamar a Bush diablo. Esa cascada de acontecimientos que cuando dicen volver a Chávez, yo digo volver a Chávez. Y es que nos hemos ido de Chávez. ¿Por qué no tenemos una cartillita en el bolsillo con los acontecimientos que tenemos que tener permanentemente en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra práctica, para entender la dimensión de este proceso? Voy a leerlos simplemente con fecha y carácter. Esa cascada dice: leer, salud, educación, morada, misiones, milagro. Nombra removiendo la historia. No es cualquier nombre el nombre de las misiones, no es cualquier hecho que le ponga nombre, sino que recuerda la historia, la dignidad, mentando misiones. Nombra removiendo la historia. Robinson, Rivas, Sucre, Envuelva-Cara, Barrio Adentro, Madres del Barrio, Batalla de Santa Inés. El 15 de agosto del 2004, el revocatorio lo convertimos en reafirmatorio. Estamos en agosto del 2004. El 14 de diciembre del 2004 se da otro hecho insólito que no podemos sacar de nuestro espíritu y de nuestra práctica diaria. Es la conjunción Fidel-Chávez. Quieren borrar a Fidel, quieren borrar a Chávez, quieren borrar la simbología. No, no temamos, todo lo contrario, esa es nuestra fortaleza. La conjunción Fidel-Chávez. Que el convenio entre Cuba y Venezuela se convierte en cuerpo del ALBA. En diciembre del 2004, el convenio de cooperación Cuba-Venezuela, en la celebración de los 10 años del reencuentro entre ellos, se convierte en convenio que va a ser el cuerpo núcleo del ALBA. Pero en enero del 2005, fíjense ustedes, días después, el 30 de enero del 2005, mes y medio, en Porto Alegre va a plantear el debate sobre el socialismo del siglo XXI. Pero no se va a quedar allí. El año 2005 hay que tenerlo fecha con fecha. Va a plantear el 30 de enero el debate sobre el socialismo del siglo XXI. Pero va a inaugurar Petrocaribe en abril del 2005. Y en agosto y septiembre del mismo año 2005, en abril hace Petrocaribe, pero en agosto-septiembre del 2005 va a derrotar el Plan Cardoso y lo va a plantear que es necesario convertirlo en UNASUR. Y el Plan Cardoso no es otra cosa que la política de cumbre. Por eso la posición de Brasil hoy. Porque el Plan Cardoso en el 2000, y Cardoso está de nuevo con Lula haciendo parte del gobierno, lo derrota Chávez en
agosto, septiembre, en las reuniones tanto de Mercosur como y plantea la necesidad de que no puede ser una comunidad sudamericana de naciones, no, tiene que ser Unión de Naciones del Sur. Plantea la necesidad de la unión, no solamente de la comunidad, de la unión. Pero ya antes, ¿qué ha hecho? Con Petrocaribe, ¿qué hizo? El petróleo como arma de unión. Sigue la unión, sigue la unión. La cuenta que la izquierda le tiene que entregar al mundo es ¿por qué la desunión? Vuelve de nuevo a plantear el petróleo como arma de unión entre pueblos caribes. Y en UNASUR no es cualquier unión, es una unión que exige el respeto irrestricto al territorio de los estados. Por eso Brasil y Colombia tienen que socavar UNASUR y tienen que salirse de UNASUR, porque ellos han firmado el respeto a la territorialidad de los estados. No es la defensa de la soberanía, no es que te atacan y te defiendo, no, es que no puedo permitir la ocupación de tu territorio. Entonces son nociones totalmente del tiempo de conjunción Fidel Chávez. Son nociones que trabajan los dos, la del intercambio compensado, la importancia de la unión, la importancia del respeto entre los que se unen. Son elementos importantes. Y todo eso lo va a hacer del 2004 al 2005. O sea, va a comenzar declarando el carácter antiimperialista cuando entiende la dimensión del sabotaje enemigo con el problema petrolero, ¿de acuerdo? Y lo va a decir, tenía 5 años aquí y no lo había hecho, ¿de acuerdo? Y ahora me voy a atrever corriendo el riesgo. Lo va a decir, o sea, no se lo va a callar, no lo va a esconder, no lo va a decir. Y eso lo tenemos que entender como virtud de él, como responsabilidad de Chávez, pero al mismo tiempo sobre el legado que nos está dejando para que nosotros hagamos lo mismo cada vez que tengamos que hacerlo. Entonces el 2005 es un año clave en todas las decisiones, es un año clave. Comienza con el encuentro de diciembre del 2004, enero, declaración del socialismo del siglo XXI como debate, abril, Petrocaribe, comienza a darle la batalla al proyecto Cardoso, que no es más que el operador de la Cumbre de las Américas con el ALCA, porque no hay que olvidar que Brasil y los Estados Unidos copresiden la política de las cumbres, copresiden la reestructuración del sistema interamericano. Son copresidentes, son las dos fuerzas por la dimensión, Estados Unidos y Brasil, y por el proyecto que los Estados Unidos ha forjado en Brasil desde 1964, desde que derrotan a Goulart, la unión de la gran capital norteamericana con la fuerza militar brasilera. Y entonces no lo va a dejar allí, no. Se está planteando la necesidad de derrotar a Cardoso y abrir la Unión de Naciones del Sur. Se comienza a elaborar el tratado con las naciones de Chávez y para más, el 22 de abril del 2006 denuncia a la comunidad andina. Y al denunciar la comunidad andina le impide al operador, porque eran dos los operadores, Cardoso con el proyecto de reestructuración y Uribe, y diría Uribe, y no faltó tiempo, y le diría Chávez, te faltaron cojones. ¿De acuerdo? Uribe pensó que con el sistema de administración de la integración, porque la comunidad andina, que nace en 1996, en Trujillo y Sucre, que no es en Venezuela, es en Perú, que nace la comunidad andina, tiene un sistema de administración de la integración, una secretaría de ese sistema, y todo lo que ese sistema decide
es ley, no pasa por los parlamentos, se hace ley a los miembros de la comunidad andina. ¿Y cómo estaba operando Uribe? Uribe estaba negociando el TLC de Colombia y pensaba que a través del sistema de administración de la integración llevaba el TLC hasta el Mercosur a través de Venezuela. Y por eso Chávez, el 22 de abril del 2006, denuncia la comunidad andina. Adiós a la comunidad andina. Ese es el Chávez que va a llegar el 2006 a las Naciones Unidas. Ese Chávez que viene de hacer todo lo que hizo después de que comprendió la dimensión, se volvió serpiente y dejó de ser paloma. Y él lo dice, o sea, él no lo esconde, él lo dice. Y eso es una lección para nosotros. Hay que decir, hay que decir. Chávez recuenta todo eso un 7 de agosto del 2011. Él permanentemente nos recuenta, como diciendo, pero recuerden, 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 eso está allí. El 7 de agosto del 2011 nos recuenta y nos dice, otro gran acierto, el socialismo. Declarar el socialismo y empezar a abrir el sendero es un gran acierto. El 29 de febrero del 2004 declaré el carácter antiimperialista. A finales del 2004 hablé del socialismo en Moscú y en Pekín. Lo habló en Moscú y lo habló en Pekín en diciembre del 2004. Y lo plantean el 30 de enero del 2005, no en cualquier lugar, no entre partidos, no, a todos los movimientos sociales, a todos los movimientos de todos los países en Porto Alegre, en el Foro Social Mundial. No es en conciliábulos, no, es en la multitud. Y ahí lo plantea. Hablé del socialismo en Moscú y en Pekín. En enero de 2005, en el Gigantino, en el Foro Social Mundial, en Porto Alegre, declaré el carácter socialista de la Revolución Bolivariana. Yo fui abriéndome y diciéndolo, abrir el gran debate del socialismo del siglo XXI. En la campaña del 2006, el programa socialista obtuvo el 63% de los votos. Es el camino y la significación del ser humano, de la sociedad humana. Es maravilloso. ¿Qué nos dice? Es un invento, yo diría incluso una obra de arte que estamos inventando. O sea, ese socialismo que él plantea del siglo XXI, él mismo se dice que es un invento y que estamos inventando, que supone un proyecto ético y moral que funda sus raíces en la función de los valores y principios de lo más avanzado de las corrientes humanas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar con la suprema felicidad. Y eso nos lo va a decir en el 2011, que dice que ya no los dijo en el 2007, pero por si acaso se nos olvidó, nos hace un recuento de cuál fue el sentido y cuál fue el carácter del invento y cuál es la dimensión humanista del invento. Después encuentro, en esa tarea que me puso Xavier y la gente del CIN, me encuentro un antecedente maravilloso que es el encuentro antifascista. Es un antecedente maravilloso al 2024. Chávez, el 14 de agosto del 2005, ante el Tribunal Internacional Antiimperialista. Ese es un discurso que hay que reimprimir, que hay que repartir. Fue en el Poliedro.
Chávez como uno más, no como presidente, como invitado a denunciar el imperialismo. ¿Qué va a comenzar diciendo? Está en el poliedro, está en el Tribunal Internacional Antiimperialista, un 14 de agosto del 2005. Es decir, que si es un 14 de agosto del 2005, es después de Petrocaribe, pero es antes de UNASUR y es antes del ALCA al carajo. O sea, es en ese tiempo. Por eso es que el 2005 es clave. Es el año del salto, del gran salto, de la gran comprensión de lo que está aconteciendo en el mundo. Ojo, y lo ha conversado en Moscú y lo ha conversado en Pekín. Importante. ¿Qué dice? Hoy ustedes, refiriéndose a los presentes, que son todos movimientos sociales del mundo, están enfrentando a Mr. Danger. Todavía lo está llamando Mr. Danger, todavía no lo va a llamar diablo. Hoy ustedes están enfrentando a Mr. Danger. Vengo a acusar la lógica imperial. Y siempre nos va a dejar una estela que no podemos olvidar, y lo hace en cada situación. Vamos a saludar a Fidel. O sea, él comienza diciendo que él va a acusar la lógica imperial. Se detiene y dice, vamos a saludar a Fidel. Y comenta, hace poco un emisario, un vocero de Mr. Danger, me dijo que había un riesgo en América Latina y que era una amenaza para los Estados Unidos. ¿Cuál era el riesgo? La unión entre el genio malvado, Fidel, y el acaudalado petrolero Chávez. Esa era la amenaza, agosto del 2005. Recordemos que he dicho que en el encuentro de diciembre del 2004 convierten el convenio en el cuerpo del ALBA. El ALBA va a comenzar a nacer después de abril del 2005, en la misma fecha de Petrocaribe y anterior a este discurso, que voy a leer una extensión del discurso porque es de demasiado importante. Entonces dice que el riesgo, fíjense que ya no es la amenaza del proceso constituyente bolivariano a la seguridad interna de los Estados Unidos y de la política exterior, como dice Obama, inusual y extraordinaria, sino que es el genio malvado de Fidel y el acaudalado petrolero. Y Chávez ahí comenta que le disgusta mucho que lo llamen acaudalado. Es Mr. Danger la mayor amenaza que hoy en este mundo y se llama imperialismo norteamericano. O sea, estamos hablando de 14 de agosto del 2015. Y paso a leer, porque la lectura que voy a hacer es para invitarlos, sobre todo a los que tienen la posibilidad de encontrar que este tipo de material debe estar en cajas por allí, en algún lugar. Y es impresionantemente maravilloso la lectura. Se llama Palabras antiimperialistas, de Hugo Chávez Frías, y lo publica el MINSI. Y debe estar en cajas por ahí este folleto. Y voy paso a leer para motivarlos a ustedes a buscarlo. Él dice, ellos infiltraron el gobierno, y bien infiltrados. Los venezolanos sobre todo, y muchos hermanos latinoamericanos saben hasta dónde nos infiltraron. Antes incluso de llegar al gobierno, ya cuando se dieron cuenta de que yo podía, que no podían con la bestia, comenzaron a mover su ficha para tratar de domesticarla.
Recuerdo, por ejemplo, en aquellos primeros años, haber caminado tan mal rodeado que hasta me da pena recordarlo. Cuando veo alguna foto me da vergüenza conmigo mismo. ¡Qué maravilla! Yo he paseado con estos pies por la Gran Manzana, que es muy lindo, Manhattan. Fui a darle el golpe con esta mano izquierda, con un martillo, a la Bolsa de Valores de Nueva York. Y me aplaudieron mucho. Era muy ingenuo, por decirlo menos. Y en una ocasión me invitaron a una cena en Nueva York. No sé si fue en Washington. Ya no quiero ni recordar. Como el Quijote, en algún lugar de aquellos lares que no quiero recordar. Una cena y ustedes vieran al Chávez de frac. Señor presidente, ¿se imagina usted a Chávez de frac con una elegancia dicta de otros caballeros de la historia? Luego, cuando me senté a la mesa, yo no conocía casi nadie ahí. Unas damas muy elegantes, elegantísimas y hermosas, y unos caballeros muy bien trajeados, y unos espacios enceguecedores. El muchacho de Sabaneta era yo, el veguero de Sabaneta, y buen vino, buen whisky, caviar, buena comida, y recuerdo, y se refiere a Alarcón, al cubano que está en el tribunal antiimperialista, Alarcón, que cuando nos sentamos a la mesa, al frente estaba un caballero, oh sorpresa, Mr. Kissinger, Henry Kissinger, yes, y a mi derecha un Rockefeller, yes, Rockefeller, with Washington. Qué mal acompañado andaba yo entonces. Bueno, pero el veguero de Sabaneta parece que tiene por aquí sangre de Florentino, de Las Vegas, de los Montes, y esa sangre fue aflorando, no es Dios, no lo sabe todo. La importancia de la práctica, la importancia de la consecuencia, la importancia del respeto a los valores. Esa sangre fue aflorando y de alguna parte de las médulas, y el pueblo venezolano en las calles, además clamando, así poco a poco fui dándome cuenta del cerco que me tenía. Qué cosa tan inverosímil, qué cosa tan maravillosa. O sea, como el tipo es capaz de hablar desde sus adentros, desde su alma ante el mundo. Y dice, en Miraflores me tenían un cerco terrible. Las llamadas. Cualquier madrugada de Palacio salgo a caminar por allá, a tomar aire, y llego a la central telefónica del despacho y me meto allí y está una señora medio durmiéndose y la saludo y me siento a tomarme un café con ella y le dije, préstame el libro de llamadas, déjame ver qué llamadas hay por ahí. ¿Sabes qué descubrí? Germán, se dirige a Germán Sánchez Otero, no menos de 5 llamadas de Fidel Castro. No me pasaban las llamadas. Vean hasta dónde llegan los círculos del poder. Había instrucciones de que no se me pasaran las llamadas de Fidel Castro, por ejemplo, y muchas otras. Yo me fui dando cuenta, pues. Aquí una anécdota del equipo que yo coordinaba. En el 2002, cuando empezamos a coordinar la pelea contra el ALCA, Chávez tuvo que poner un fax personal porque lo que le mandaba no le llegaba. Tuvo que poner un fax personal estando en Miraflores. Los asistentes le gritan, y todavía. Y Chávez sigue, no, estás muy equivocado, no, ahora no, estás equivocado, ahora no, estás muy equivocado, ahora no, ahora yo llamo a Fidel Castro cuando me dé la gana y Fidel Castro habla conmigo cuando a él le da la gana. En una ocasión, Abel Prieto, me llegaron con un estudio y unos expertos. Ellos de verdad creyeron
que yo era pendejo. Yo no soy tan pendejo tampoco. Llegaron con una exposición para hacerme ver con curvas matemáticas y estudios científicos que la presencia de Fidel Castro en Venezuela, en la primera visita, no era conveniente, porque iba a disparar el riesgo país y por tanto la deuda externa se iba a disparar y por tanto las finanzas se iban a desplomar y toda una cosa. O luego, cuando yo iba a La Habana, igual, no es conveniente el viaje a La Habana. Por esto, por aquello, yo voy a La Habana cuando me dé la gana. El próximo sábado voy a estar en La Habana. El próximo sábado voy a estar en La Habana en una graduación de cientos de estudiantes latinoamericanos en la Escuela de Medicina de Cuba, donde se van a graduar los primeros médicos venezolanos de la Revolución Bolivariana, 400 y un poco más. Vamos a la graduación el sábado y domingo habrá a los presidentes desde Cuba. Y no sé cuántas horas va a durar ese aló presidente, pero la introducción la tiene Fidel Castro. En resumen, en esta primera etapa trataron de domar a la bestia, trataron de frenar y de neutralizar el proyecto bolivariano. Luego vino la Constitución, luego vinieron las leyes habilitantes. Recuerdo una madrugada que fue determinante y que marcó hito en el camino, una conversación de no menos de 7 horas con una persona que venía de Estados Unidos y vino a decirme que no era posible hacer cambios profundos en Venezuela, que esa persona con tantos años de experiencia sabía lo que decía, que teníamos que echar atrás las 49 leyes habilitantes. Era lo que ya pedía la oligarquía furiosamente en las calles, quemaba las leyes en las calles. Había comenzado ya el golpe de Estado, estaban los movimientos militares articulándose a las élites y a los traidores, estaban ya los medios de comunicación alineados y disparando mansalva contra el gobierno. Todo eso dirigido desde Washington. Aquello fue como la última oportunidad que tuvo la bestia, fue como el último mensaje del imperio. Yo lo entendí muy claro cuando se me dijo ya al amanecer: mira, Hugo, si tú mantienes esa posición vendrá un golpe de Estado. Y yo le dije a aquella persona que venga el golpe de Estado, pero no hay cambios en la revolución. Y vino el golpe de Estado, pero vino luego la revolución de un pueblo, de unos soldados patriotas que barrieron el golpe de Estado. Y es en ese discurso cuando nos dice aquello que le salió del corazón y que hay que recordarlo siempre, que dice: nunca me olvidará la lección que me dio una mujer de ese pueblo. Aquellos días terribles de diciembre del 2002, no había combustible, no había gas, sobre todo el gas domiciliario para las casas del pueblo, para la preparación de las comidas en las grandes ciudades, no había combustible para el transporte, la gente tenía que caminar kilómetros y kilómetros para ir al trabajo, para ir a la casa, para ir al hospital, no habían alimentos suficientes. Llegaron los imperialistas y los lacayos, incluso a derramar millones de litros de leche. Se negaron a llevar reses al matadero, separaron las grandes redes de transporte de alimentos, y esos días de diciembre no había harina para la arepa, las hallacas, cerraron los comercios, hasta el béisbol. Esa mujer me dice: Chávez, me agarró por aquí duro, duro, y me aló: ven acá, Chávez. Y me dio un café, y ven acá. Subimos la escalera que iba hacia la planta alta, donde estaba tratando de terminar un cuarto nuevo. Estaban las cabillas y unos bloques. Y ahí estaba su esposo enfermo, en silla de ruedas, anciano ya. Y ella con aquella familia a cuestas. Y me dijo: mira a mis hijos, mira a mi esposo inválido, Chávez, mira a mis nietos. Y estaban cocinando algo en una olla grande para la familia. Tenían un agua hirviendo y allí, y qué sé yo,
lo que consiguieron, 4 papas, a lo mejor un plátano, no se conseguía carne de ganado, ni de pescado, ni de nada. A lo mejor tenían unas piedras ahí, pero ¿saben lo que me dijo la mujer? Agarrándome por la pechera, como decimos en el llano, y sacudiéndome duro, me dijo: mira Chávez, esa madera que está quemándose para cocinar son las patas de mi cama, lo que me quedaba de la cama. Mira muchacho, si tuvieras que tumbar la casa para cocinarle a mis hijos, tumbaría la casa, carajo, pero no te rindas, muchacho. Así hemos tenido. Así hemos venido alimentándonos el alma. Así el veguero de Sabaneta ha venido comprendiendo su vida entera, comprometiendo su vida entera con esa mujer que recogió en ese minuto exacto el clamor de un pueblo. Y se lo dije allí, delante de sus hijos y su marido: te juro que no me voy a rendir. Y hoy lo digo, no me voy a rendir, no nos vamos a rendir. Ese discurso es un discurso demasiado maravilloso. Es demasiado maravilloso porque es un Chávez, y hay que recordar la fecha, 14 de agosto del 2005, un Chávez que está comprendiendo y avanzando en el 2005 a pasos de gigante. Chávez, a finales del 2005, el 5 de noviembre del 2005, en Mar del Plata, Argentina. Es agosto y es noviembre. Y ya hemos visto que en septiembre derrota a Cardoso y plantea la necesidad de la unión, y no de la comunidad, de la Unión de Naciones del Sur. Y va a Mar del Plata. Y en Mar del Plata, ¿qué dice? La batalla del Alca la hemos ganado porque no se firmó el 1 de enero del 2005. Pero cuidado, eso es solo una batalla de tantas pendientes. Se trata de salvar la vida en este planeta, porque el modelo capitalista, ojo con esto, fíjense en la pluralidad, porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista, el modelo consumista que desde el norte han impuesto al mundo, está acabando con el planeta Tierra. Ese es un llamado y una alerta, y eso es Mar del Plata, cuando va a concluir hablando de Alca al carajo. Entonces es importante tener presente, por eso es que yo digo que llegó guapo y apoyado, porque ese es todo el 2005. Eso es todo el despertar del 2005. Comienza despertando en febrero del 2004, justo después del sabotaje petrolero, comprende la dimensión de la arremetida y se sacude. Para ese momento, fíjense la diferencia de los tiempos, para ese momento va a tomar de Chomsky la idea de una otra superpotencia. Chomsky, para ese 2005, y él lo toma de Chomsky, habla que el contrario al capitalismo es la opinión pública. Todavía estábamos perdidos. Pensábamos que la opinión pública podía tener la fortaleza de parar Palestina. ¿De acuerdo? Creíamos eso y Chomsky lo creía y Chávez lo toma de Chomsky y entonces habla de eso. No deslumbran todavía el campo de batalla del 2024. Era apenas 2005, pero no dejará en ninguna ocasión de nombrar a Fidel. Está en Mar del Plata y vuelve de nuevo a nombrar a Fidel. Vamos a mandarle una
bulla Fidel Castro, viva el Che. Todo el tiempo está diciéndonos la conjunción temporal de él con Fidel, y eso es importantísimo. Y el enemigo está susurrando a la oreja y está diciéndonos que borremos ese tiempo. Y ese tiempo lo tenemos con nosotros, lo tenemos en nuestra piel, lo tenemos con nosotros. Y es el tiempo que tenemos que mostrarle al mundo, a esos progresistas que le huyen a ese tiempo. Deja señales de Simón Bolívar, porque así como saluda a Fidel, como le pide vivas al Che, por supuesto, todo el tiempo trae a Bolívar a ese tiempo. ¿Y con qué palabras nos trae a Bolívar? Con las mismas palabras que usa Nicolás. Constancia, constancia, paciencia, paciencia, trabajo, trabajo. Pero la última es de fundamental importancia. Unidad, unidad y más unidad. Y concluye en Mar del Plata diciendo: se trata de construir el alba. En ese momento es cuando comienza él, de verdad, a entender la fuerza del alba. Recuerden ustedes que estamos en agosto del 2005, estamos en noviembre del 2005 y en enero del 2005, frente a los movimientos del mundo, no con partidos, no con gobiernos, no, ante los pueblos del mundo, ha puesto en el debate el socialismo del siglo XXI. Y pone el ALBA. En ese momento el ALBA la plantea como alternativa. Fíjense, piensa en la opinión pública con Chomsky, piensa en alternativa, pero después va a ser alianza. Hay una diferencia entre alternativa, puede ser que no sea, a alianza, que de hecho está concreta, se concretó. Y a partir del 2006, ¿por qué a partir del 2006? Porque en el 2006 es el primer gobierno de Evo, en el 2007 es el gobierno de Correa, en el 2007 regresa Daniel Ortega. En el 2006, cuando Chávez está en la cumbre del Mar del Plata en Bolivia, estaba de presidente Alan García en Perú. O sea, estaba entre las víboras, ¿de acuerdo? Todavía el único era Evo, que estaba en su primer año de gobierno, y Evo se está portando mal ahorita. Evo en su primer gobierno. Entonces, por eso habla de alternativa y después es alianza, cuando empiezan a aparecer todos los que tenían que aparecer. Entonces la alianza ya del ALBA comienza a ser un espacio geopolítico de unión entre pueblos, de unión entre pueblos. En el ALBA, el gobierno que se va para el otro lado se puede salir del ALBA, como sacaron a Honduras cuando tumbaron a Zelaya, pero permanecen los pueblos porque es unión entre pueblos, para los pueblos de América. ¿Y qué dice sobre el ALBA? Palabras de Chávez. El ALBA se construye desde las raíces. Gracias al ALBA, Cuba y Venezuela hemos hecho una alianza estratégica. Estrategia es poder, donde el dinero no tiene para nosotros sino la importancia necesaria, no es la ganancia. El ALCA lo que busca es consolidar el poder económico de las grandes transnacionales. No solo eso, diría yo, sino que busca la única constitución continental. Pero sigue Chávez diciendo, el ALBA busca la liberación de los pueblos. Gracias al acuerdo estratégico Cuba-Venezuela, y por eso es la conjunción del tiempo. Y por eso es que no podemos olvidar las misiones. Y por eso es que tenemos que entender que Nicolás puede hacer grandes misiones, porque existieron las misiones primarias. Porque si leí y pasé de primaria
y llegué a la Sucre y llegué a la universidad, puedo hoy ser de la gran misión Mujer, Venezuela Mujer. Puedo ser hoy parte de la misión Viva Venezuela, porque llegué, porque me hice pueblo, porque me hice persona. Entonces, gracias al acuerdo estratégico Cuba-Venezuela, los venezolanos hemos podido derrotar un mal de siglos, el analfabetismo. Venezuela ha sido declarado hace una semana territorio libre de analfabetismo por la UNESCO. Está hablando en noviembre del 2005. Entonces, ese es el Chávez que llega. ¿A dónde llega? Llega a las Naciones Unidas. Y ahora vengo a la tarea que me pusieron. ¿De acuerdo? Pero era muy importante, yo creo, trabajar la fuerza, el apoyo, el coraje, en las propias palabras de Chávez, de cómo él se fue entendiendo, de cómo él fue haciendo y de cómo nos dice que seamos. Y por eso somos capaces de poder decir, yo soy Chávez, tú eres Chávez, Chávez, corazón de pueblo. Si no, no lo podríamos decir, porque nos hicimos con él, pero nos hicimos porque lo escuchamos decir eso que yo les acabo de releer. ¿De acuerdo? Entonces, de allí la importancia de la redifusión de eso que está allí. No tenemos que volverlo a escribir. No son los intelectuales que van a analizar los discursos de Chávez. No, no, no. Es Chávez hablando, es Chávez reconociéndose, es Chávez haciéndose. Porque si no, no somos Chávez, sino que somos el intelectual analista que dice que Chávez dijo. No, no, no. Es Chávez el que dijo. No soy yo la que dice que Chávez dijo. No, es Chávez el que dijo. Y es ese Chávez el que tenemos que poner en la calle, porque el pueblo es sabio. El pueblo es sabio. Y hay que volver de nuevo a difundir lo que Chávez dijo, no analizar. No es que voy a elaborar ahora un material intelectual sobre la interpretación. No, no, no. Chávez piensa, no analiza. Piensa. Y debemos pensar, no analizar. No llover sobre mojado. No, ¿de acuerdo? Sino ir a las raíces. Ir a las raíces como iba él. Y así llega Chávez, por supuesto. Él llega no de frac, pero sí, con todo respeto, saluda, con todo respeto, vuelve de nuevo a nombrar el libro de Chomsky, al cual ha hecho referencia en el 2005, pero después que saluda y que dice y recomienda la lectura de Chomsky, fíjense que recomienda, él no analiza a Chomsky, no, él recomienda que se lea Chomsky. Y eso es importante. Aquí yo recuerdo siempre a Spinoza como filósofo del siglo por allá 17, que decía, hay una diferencia entre pensar y analizar. Cuando yo analizo me quedo atrapado por el autor que analizo. No, 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 yo he de pensar haciendo, de pensar viendo, de pensar escuchando. Entonces, ya con esa fuerza que les acabo de plantear, el Carrizo, ¿qué va a decir? Ayer estuvo el diablo aquí, ya no es Mr. Danger, ya es el diablo, ya es Florentino él. ¿De acuerdo? Ya hubo el referéndum revocatorio que se transformó en reafirmatorio con la batalla de Santa Inés. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, todavía vuelve azufre en esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. No estaría de más un psiquiatra. El discurso del presidente, tirano mundial, lleno de, fíjense que hoy podríamos cambiar los términos que Chávez utilizó, porque después del 2015,
con la crueldad de Siria, la OTAN contra Rusia y Palestina. Podríamos poner unos términos más fuertes todavía. Chávez dice, el discurso del presidente tirano mundial, lleno de cinismo e hipocresía. Hoy podríamos decir de intención, de estrategia, porque la estamos viendo, está allí, está ante nuestros ojos. Refleja la hipocresía imperial, el intento de controlar todo. Quieren imponer el modelo democrático como ellos lo conciben, la falsa democracia de las élites. Y además un modelo democrático muy original. Fíjense que Chávez nos ha dicho que conversó con Moscú, conversó con Pekín, nos está diciendo de diciembre del 2004, antes de plantear el socialismo del siglo XXI. ¿Y qué nos va a decir? Un modelo democrático muy original, impuesto a punta de bombardeos, invasiones y cañonazos. Vaya, qué democracia. Habría que revisar las tesis de Aristóteles. Dijo el presidente de los Estados Unidos ayer en esta misma sala lo siguiente: hacia donde quiera que usted mira, eso dice George W. Bush, hacia donde usted mira, escucha extremistas que dicen que pueden escapar de la miseria y recuperar su dignidad a través de la violencia, el terror y el martirio. Fíjense que estas son las tres palabras que justo definen la estrategia intencional del imperio hoy: violencia, terror y martirio. Y George W. Bush va a decir que esa es la característica de lo que él caracteriza como terrorista. Y los terroristas son ellos. ¿De acuerdo? Pero él allí va a decir que los ve por todos lados y que contra eso es con lo que hay que estar. Donde quiera que él mire, ve extremistas, dice Chávez. No es que seamos extremistas. Lo que pasa es que el mundo está despertando y por todos lados insurgimos los pueblos. Tengo la impresión, señor dictador imperialista, de que usted va a vivir el resto de sus días con una pesadilla, porque donde quiera que vea vamos a surgir nosotros, los que insurgimos contra el imperialismo norteamericano, los que clamamos por la libertad plena del mundo, por la igualdad de los pueblos y por respeto a la soberanía de las naciones. Si nos llaman extremistas, insurgimos contra el imperio, contra el modelo de dominación. Luego el señor presidente vino a hablarnos y así dijo: hoy quiero hablar directamente a las poblaciones del Oriente Medio. Mi país desea la paz. O sea, ya ahí está el señuelo de lo que estamos viendo hoy. Bush dice que le viene a hablar al Oriente Medio y le dice que su país quiere la paz. Hay nuevas amenazas contra Venezuela, nuevas amenazas contra Irán. Le hablo al pueblo del Líbano. Muchos de ustedes han visto cómo sus hogares y sus comunidades quedaron atrapadas en el fuego cruzado. Fuego imperialista, fascista, asesino y genocida del imperio. Y el de Israel contra el pueblo inocente de Palestina y el pueblo del Líbano. Esa es la verdad. Es casi hoy. Es lo mismo que está aconteciendo hoy. Y es 20 de septiembre del 2006, justo antes de su reelección. Y en la reelección lo reelegimos con un 63% de los votos. Entonces, ese Chávez que llega y es capaz de decir huele a azufre y de hablar contra el diablo, es un Chávez que está justo señalando lo que comenzó a acontecer después del 11 de septiembre del 2001, que es ya no quienes decíamos o quienes decían por el mundo que la expansión
de Occidente era una estrategia de genocidio y de muerte, sino que ya se ha hecho, como dirían los jóvenes, viral. Y ya es un hecho cierto y lo vemos todos los días en el gemido de los mártires de Palestina. Gracias. Gracias, profesora Judith. Excelente, excelente, ¿verdad? Huele a azufre hoy, cómo se expresa, cómo lo vemos, cómo vemos esa expansión, derrota de Occidente el día de hoy y cuáles son nuestras tareas pendientes. Decía nuestro comandante Chávez, pensar duele, y es que cada vez que escuchamos al comandante Chávez pensar y como nos invita Judith a seguir haciéndolo, es verdaderamente un proceso de todo militante que está comprometido con esta causa revolucionaria. Estamos entonces en este momento, como siempre, en el momento de las preguntas y respuestas, está abierto. El equipo trae para acá las preguntas que han venido haciendo. Tenemos en este momento 2 preguntas y bueno, también anímense si hay otras en camino. ¿Te las leo o las lees tú? Sí. Mire. Apreciada profe, yo afirmo que para vencer el bloqueo debemos crear empleos. Esta es la mejor arma para derrotar los bloqueos. Y para ello tenemos que construir productos antibloqueo. Y le das eso primero. Fíjense, por eso es tan importante tener cartilla de nociones, porque no es la creación de empleo. El empleo es la fuerza de trabajo que pide un salario y que articulado con el que tiene el dinero genera un plusvalor. No, nosotros no podemos pedir empleo, nosotros pedimos trabajo. Y trabajo es la hechura de la personalidad. O sea, nos hacemos en el trabajo, nos hacemos con el trabajo, no pedimos empleo. Por eso vemos los pueblos de América Latina que los progresistas los mandan a la calle a pedir empleo, a pedir aumento de salario. No, de eso no se trata. Chávez no nos mandó para la calle a pedir eso, no. Chávez inventó misiones, hizo que creciéramos en misiones, hizo que nos cultiváramos como personas. Y por eso hoy, a pesar de que el nombre es tan horrible, que es el nombre de emprendimiento, no de oficios o de trabajo, porque a la gente no le gusta que le digan que tiene oficio, porque cree que es doméstico, ¿de acuerdo? Pero que son oficios, porque los oficios son los que hacen lo cotidiano, son los que hacen lo pequeño y lo que van sumando a la vida. Entonces no es empleo. Yo sí creo que hay que seguir con el plan del crédito, pero el plan del crédito porque yo quiero hacer lo que sé hacer y necesito que me financie mi sueño de vida, ¿de acuerdo? Pero eso no es empleo. El empleo es ser fuerza de trabajo y seguir bajo el dominio del capitalismo. Gracias, profe. Me permito recordar aquí que uno de los aportes también de la profesora para la gran misión Saber y Trabajo del comandante Chávez fue justamente discutir que no se llamase empleo, sino que se llamara Saber y Trabajo. Ayudó a configurar los vértices de esa gran misión en su momento, en el 2012. Y la oferta de la derecha para ese momento era la del primer empleo. Y fue todo un debate en el que la profesora Judith, por supuesto, hizo su aporte. Están otras preguntas, que ¿está en la memoria del pueblo la cronología de la acción política de Chávez? ¿Hay continuidad política de Chávez en Nicolás Maduro?
Fíjate, aquí una reflexión en voz alta. Chávez dejó muchas cosas listas. Yo creo que demasiadas cosas y con demasiada fuerza y voluntad en el último año de su enfermedad. Creo que con el apoyo de Fidel pudo hacerlo, que fue dejándonos muchas cosas listas. Y una de las cosas que nos dejó fue a Nicolás. Yo creo, y si ustedes se toman tiempo y buscan una foto del gabinete de ese momento, se dan cuenta que la elección, la selección, la petición fue la correcta. Era Nicolás. No solo por la fuerza de ser el único no intelectual de los que allí estaban, no académico de los que allí estaban, y además tener el blindaje internacional. El blindaje internacional para lo que hemos recorrido en este tiempo de arremetida bestial era central. Era el único que había visto a los ojos a los demás mandatarios del mundo y sobre todo a los mandatarios que comenzaban a mandar. Si no, recuérdense, Irán aquí, Bielorrusia aquí, Rusia, China, los países de la OPEP, la reunión de la OPEP, la segunda conferencia de la OPEP, la primera en 1960, la segunda en el 2000. La fortaleza, vean el mapa hoy de los BRIC, revive toda la OPEP de aquellos tiempos. Entonces es importante, muy importante la selección de Nicolás. Y yo, y lo digo porque lo pienso de corazón, haber vivido el tiempo de Fidel, eso fue en conjunción con Fidel. Y si no, Chávez, bajándose para venir a despedirse, no nos hubiera dicho lo que nos dijo, hablando con Fidel ayer de la llamarada. Ese es un discurso del 7 de diciembre del 2012 que hay que difundir, que hay que releer, que es importantísimo. Entonces yo pienso que lo que ha pasado, y si escucharon cómo aprendió Chávez, Nicolás ha aprendido también. Así como Chávez aprendió y lo llevaron de frac y después volvió de nuevo al papel de soldado y hizo todo lo que hizo a partir del 2004, Nicolás también ha aprendido y le ha tocado su tiempo de experiencia y puede hacer las grandes misiones porque ya existía pueblo y no un reguero de gente sin sentido. Cuando nosotros vemos ahorita la misión Viva Venezuela, mi patria querida, el rescate de la riqueza cultural que hay en la provincia, nos damos cuenta que hoy es posible despertar a todos esos personajes que ya no deambulan, no deambulan como el 13 de abril, no andan sin sentido, están clarísimos del sentido de vida que quieren forjar. ¿De acuerdo? Entonces, no estoy contra quienes piensan que Nicolás no ha hecho lo que debía hacer. Nicolás ha hecho lo que ha aprendido en su tiempo y lo que trae en el morral de Chávez con él, que lo traemos todos, porque si no, la canción esa que todo el mundo canta y brinca, ya yo no la puedo brincar, desgraciadamente, pero que todos la brincan, ¿de acuerdo? Yo soy Chávez, tú eres Chávez, todos somos Chávez. El último discurso de Chávez, el 4 de octubre, bajo la lluvia del 2012, ¿de acuerdo? Entonces es importante porque ahí hay una fortaleza en Nicolás, una fortaleza en el equipo y como siempre aparecerá algún traidor.
Yo digo que primero traicionan para hacerse corruptos. Y no es la corrupción lo que los hace traicionar, sino que son traicioneros. La traición los conduce a la corrupción, porque la traición es corrupción del alma, es corrupción del espíritu. Y pienso que Nicolás está firme y está respondiendo al tiempo de hoy, al tiempo que, como les dije, las cosas se hacen viral. Dígame una Judy de 88 años hablando de viral, ni hablar. O sea, es un término que jamás se me hubiera ocurrido antes, pero es el término de los chamos de hoy. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que hay que escuchar esa doble línea o esa entrelínea de las cosas de Nicolás, de la forma de Nicolás. Yo suelo decir que Nicolás es guachamarón, porque en mi época de chama, el guachamarón era el muchacho de barrio que se atrevía a todo. Entonces, Nicolás viene de esa escuela y por suerte no viene de la academia. En este momento acabamos de ver que apareció una lista de 1.200 académicos de América, de toda la América, no reconociendo las elecciones nuestras del 28 de julio. 1.200 académicos en el mundo encabezados por Fujichama. ¿De acuerdo? Entonces es importante, yo creo que les recomiendo un libro que se llama La derrota de Occidente, de Emmanuel Tot, que apareció en marzo del 2024, un libro muy reciente. Emmanuel Tot, un antropólogo francés, que habla de la derrota de Occidente, y la derrota de Occidente se debe al carácter de las academias, al carácter de la educación académica universitaria. Entonces yo creo que es bien importante esa pelea, la pelea contra lo académico y por el ritmo de Chávez, de todo a la misma vez, no del ascenso con privilegio, sino del todo a la misma vez. Yo creo que Nicolás, y además, así como yo hablo del 2005 de Chávez, algún día hablaremos del 2023-2024 de Nicolás, donde se está creciendo. Gracias. Bueno, así como dicen los chamos viralizó, así dirían Nicolás tiene calle hoy en día, ¿no? Nicolás tiene calle. Judith, otra pregunta acá. ¿Podrán los BRICS sustituir a la ONU? Y la otra pregunta, o los otros... No, te preguntan por qué etapa debe reiniciar este tiempo Nicolás Maduro en el caso de la educación. En el campo de la educación, licenciar a todos los, votar a todos los profesores. Eso sería en el campo de la educación. Yo creo que andan más perdidos que el hijo del Inver. En relación a los BRICS, fíjense, los BRICS no va a sustituir a las Naciones Unidas. Ese no es su papel. Los BRICS pueden dar la pelea al interior de las Naciones Unidas y de hecho han sido muy tímidos esos comités que han formado sobre la reforma de las Naciones Unidas. Yo creo que ahí el enemigo ha actuado de manera inteligente, porque el enemigo nos ha puesto a pensar que el Consejo de Seguridad es la clave y que pidamos estar en el Consejo de Seguridad, cuando el Consejo de Seguridad es lo que nos está salvando. Los vetos de Rusia y China son los que nos han salvado en muchas ocasiones, cuando empezaron a entender también como entendió Chávez. O sea, Rusia y China empiezan a entender a Bush, al diablo, lo empiezan a entender a partir del 2012, 2013, 2014, 2015.
cuando le dan la mano a Siria. Al principio piensan de verdad que las torres se cayeron porque había unos terroristas que la tumbaron. Después van a empezar a entender que no, que los mismos terroristas tumbaron las torres y que el ejército del ISIS no es un ejército, sino es la preparación de los mercenarios de la pobreza en tribus para atacar a los gobiernos del occidente de Asia. ¿De acuerdo? Y son puntos clave. Entonces yo creo que los BRICS es un mundo pluricultural. Yo no estoy de acuerdo en que se le llame pluricéntrico. No, sino pluricultural. Son culturas diferentes. Son culturas que no es la cultura occidental capitalista, que no es la cultura europea americana, que no es el American Way of Life, no. Son otras culturas, son culturas milenarias que quieren que se les respete, así como nosotros pedimos respeto. Y ese mundo pluricultural va a tener una unión comercial. No es una unión ideológica, no. No es ideológica, no. Porque cada quien con su cultura, cada quien con su política, es comercial. Entonces lo que estamos viendo es la ruta de la seda, que es una unión comercial que le está haciendo jaque mate a las grandes transnacionales que estaban en la Organización Mundial del Comercio intentando normas y disciplinas únicas con priorizar el comercio y a través del comercio organizar el mundo interno. Eso es lo que busca la OMC. A través del comercio organizar la legislación interna y a través de la legislación interna hacer constituciones únicas, legales. La ruta de la seda no persigue eso, o sea, no pone condiciones políticas. Lo que establece son redes de comercio. Lo que habla es de de ecuaciones de coste, más que, y no habla de condiciones políticas, porque políticamente exigen respeto a sus culturas internas. Ahí nosotros podemos participar de la red del comercio mundial siempre y cuando nos respeten la ocupación de nuestro territorio. La tarea nuestra es la ocupación de nuestro territorio, que es tarea pendiente. La ocupación de nuestro territorio. ¿De acuerdo? Entonces, los BRIC no van, sino que se van a unir fuerzas de ese mundo pluricultural y o se transforman las Naciones Unidas y se hace un mundo más aceptable o simplemente desaparece y aparece un grupo como el grupo de los no alineados, como el grupo de China más de los 77 más China. O sea, hay un conjunto de movimientos políticos que están, digamos así, como tejiendo un mundo de acuerdos diferentes, Entonces nosotros lo que tenemos que ver es que la contradicción no es más capitalismo-socialismo, comenzando porque el socialismo, y lo ha dicho Chávez, y lo leí hoy, ¿de acuerdo?, es un invento nuestro, porque es el socialismo del siglo XXI, y va desde Cristo hasta Fidel, hasta el Che, ¿de acuerdo? Ocupa todas las versiones de humanismo que se han dado culturalmente en el mundo, porque es lo social, es priorizar lo social, ¿de acuerdo? Y yo digo que hay una consigna que deberíamos pensar, que es que nosotros no queremos ser iguales, nosotros queremos ser libres. Si quisiéramos ser iguales,
seguiríamos el American Way of Life, iguales a el progreso de Occidente. No, nosotros queremos ser libres, culturalmente libres, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos ser culturalmente libres, el mundo debe ser pluricultural. ¿Otra más? Hay otra en relación con el advenimiento, ante el advenimiento de una guerra mundial, ¿qué claves nos da el pensamiento de Chávez y la acción de Nicolás? Y el otro es, la enseñanza que nos dejó Chávez, lo estamos viendo, Nicolás dejó de ser ingenuo, ahora es radical, no lo derrotará el golpe cibernético. Ok. Ante el advenimiento de una guerra mundial, ¿qué claves nos da el pensamiento de Chávez y la acción de Nicolás? Fíjate, Chávez nos deja un sedimento, nos deja una fuerza, nos deja ese tiempo de conjunción Fidel-Chávez, nos deja un tejido de fortaleza. El proceso constituyente se opone al proyecto continental, pero esas cosas hay que leerlas, hay que saberlas. Yo no digo que hay que estudiarlas, no, hay que saber que están allí simplemente. No hay que leer 700 libros para poder saber, no, el simple hecho es de saber que están allí, que sucedieron. Y eso es importante, porque eso es inmediato, eso es para el ayer, eso no es para el más nunca. No hay que estudiar tomos de tomos de tomos, porque eso es estar en la academia. Estamos en la revolución y estamos en el ritmo del contraataque. Entonces, yo creo que, ¿y cómo es que dice? Se pregunta al final. No, al final la primera. La que me dijiste ahorita. Ya se te perdió. ¿Cuál es la que acabas de leer? Exacto, entonces las claves que nos da es la fortaleza de lo que hemos caminado, es la fortaleza de cómo nosotros traducimos nuestro proceso constituyente y entendemos cómo el proceso constituyente detuvo la estrategia continental. Por eso es que somos amenaza. Ahora, si nosotros le sacamos el cuerpo a entender que sí somos amenaza, y Obama encontró las palabras clave, inusual y extraordinaria. No habíamos sido antes y de repente aparecimos como amenaza. Y somos amenaza porque le estamos diciendo a los progresistas que no le pidan a la burguesía, no, que construyan su propio proceso interno, desde su propia corporeidad, desde su propio pueblo, como lo hizo Chávez y como lo hizo Fidel en Cuba. O sea, ¿cuál es la fortaleza del pueblo cubano? ¿Cuál es la fortaleza del pueblo venezolano? Que se sienten libres, que se sienten que son, que cada quien es. En estos días una compañera, Nicolás estaba dando crédito y una compañera le dice que es su tercer crédito. Y entonces Nicolás le dice, pero ¿y en qué has tomado los créditos? Y entonces ella dice, bueno, el primero fue para alimentos, el segundo fue para textil. Y él le dice, pero bueno, entonces tendrás mucho trabajo. Y él le dice, no, yo organizo mi tiempo. Eso es el trabajo libre. Yo organizo mi tiempo. Entonces la mujer le dice, no, yo los martes hago una cosa y los miércoles hago otra. O sea, los martes a lo mejor confecciono y vendo y los miércoles hago comida. Y los jueves y los viernes no hago nada, sino lo que me da la gana. ¿De acuerdo? Porque puedo hacer música, arte, deporte, ¿de acuerdo? No tengo que cumplir 8 horas, dígame los de limpieza, 8 horas de trabajo. Limpio a la entrada y limpio a la salida. Y el resto de las horas me siento en el piso a esperar que esta gente se vaya para limpiar lo que ensuciaron en el día. Por favor. ¿De acuerdo? Entonces entendamos que ya no, el problema no es empleo como fuerza de trabajo,
Lo vemos en América Latina, vemos los pueblos pidiendo que les den alimentación, que les den empleo, que les den salud. Diablo, si para la burguesía ya no sirven, porque ya la tecnología no los necesita, todo lo contrario, lo que quieren es exterminarlos. Y ahí podemos ver los mártires de Palestina. ¿Y la otra? Como una afirmación y una pregunta. La enseñanza que nos dejó Chávez, lo estamos viendo, Nicolás dejó de ser ingenuo, ahora es radical. No lo derrotará el golpe cibernético. ¿Considera que debe ser más duro con Estados Unidos y con María Corina? ¿Lo de Estados Unidos? Nicolás debe ser más duro con Estados Unidos y con María Corina. Yo lo que creo es que debemos dejar de nombrar a María Corina. Yo creo que de que se secan, se secan. Yo creo que debemos dejar de... Y no es un problema de ser duros o ser blandos, no, es ser de verdad. El problema es ser de verdad. Yo creo que Nicolás ha aprendido mucho, tiene su propio estilo, que por supuesto no es ni soldado ni es el estilo de Chávez, de acuerdo, es otro estilo, el estilo del guachamarón, de acuerdo, que es un estilo florido, digamos así. Algunas cosas en la primera generación, yo pertenezco a la primera generación, podemos entender, y otras cosas no son comprensibles para nosotros, pero es así, es el tiempo de hoy, y el problema no es ser más o menos radical, sino hacer cumplir nuestra verdad. Yo ahorita en este momento siento un gran temor. Siento un gran temor, como decía Chávez cuando se enfrentó a Mr. Danger primero y después al diablo, cuando decía que le decían, si tomas ese camino hay un riesgo de tu vida. Y yo creo que cuando nosotros hicimos la enmienda presidencial el 15 de febrero del 2009, anotamos en la estrategia del enemigo matar a Chávez. O sea, porque eso hacía que Chávez podía mandar eternamente. ¿De acuerdo? Y entonces en la estrategia sumaron la muerte de Chávez, porque no dejaba de mandar en el 2012, sino que podía ser reelecto, como fue. Entonces, es importante entender que estamos en un momento de riesgo, pero en un momento de fortaleza, en un momento de riesgo en el continente, pero de fortaleza mundial. Una fortaleza, ¿por qué digo yo que estamos en una fortaleza? Yo pienso que las redes nos hacen mucho mal cuando pensamos que son sociales. Yo digo que son redes electrónicas, no son sociales. Y cuando nos hacemos el vicio de las redes, porque las redes son inmediatas y dicen y se desdicen. Y eso no va para ninguna parte. Y creo que uno de los grandes errores que cometió Nicolás y su equipo fue vender a las redes como una solución posible a los problemas nuestros cotidianos, que ahora tienen que recoger y están recogiendo. Y entonces ahí nos dicen que la elección de Chávez sirvió. O sea, porque nos están diciendo, mira, nos equivocamos, no es por aquí, sino que guarden el aparatico, no lo sigan usando. Ayer se dio un proceso en el Líbano, que hay que pensarlo. Les explotaron los celulares en los bolsillos. Yo de eso tecnológicamente no sé nada, pero hicieron bombas con sus celulares. ¿De acuerdo? Con los buscapersonas. Y yo creo que se va como entendiendo que esa no es la vía, que tenemos que volver al lápiz mongol, al cuadernito, a la tiza. Y en ese sentido, Nicolás ha llegado a la Radio Bemba, o sea, cuando comenzó simplemente pensando que los aparaticos eran los que nos iban a resolver la unión entre nosotros.
La unión entre nosotros tiene que ser física, tiene que ser presencial. No puede ser una unión virtual, no. Lo virtual difunde, pero no crea cuerpo. Difunde, pero si tú no atrapas lo que lograste difundir y lo haces cuerpo, no une. Y yo creo que la consigna de Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria, es una consigna que todos los días la tenemos que repensar. Y más hoy, con el riesgo que tenemos, que no es un riesgo para asustarnos. No, ayer, por ejemplo, ya CARICOM le decía a Guyana, por favor, miren lo que podrían lograr con el petróleo venezolano, que es muy contrario al petróleo de la Exxon. Es decir, que el mundo nuestro, lo que nosotros tenemos que tener como tarea, que no hacemos, que no cumplimos, porque de hecho ni siquiera difundimos la palabra de Chávez y el hacer de Chávez, ¿de acuerdo? Es realmente lo que tenemos que hacer, nuestra tarea de construir lo nuestro, hacer que se nos respete y hablar con nuestra verdad, difundir nuestra verdad, cómo crecimos nosotros. No crecimos siendo doctores, no, crecimos siendo personas y eso hay que valorarlo, el ser persona. Y por eso les digo yo que mi consigna ahorita es que no queremos ser iguales, queremos ser libres. Muchísimas gracias, profe. Un gran aplauso por traernos a Chávez y por traernos también ese ritmo de contraataque del comandante Chávez para estos tiempos.